Doriana es el vivo ejemplo de que el esfuerzo, dedicación y convicción en lo que se hace tarde o temprano trae sus frutos. Con más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo y dentro de la industria del petróleo, Doriana inició su recorrido como ingeniera dentro de una planta de procesos en la provincia de Colón en el año 1999. Fue atreviéndose a asumir nuevos retos cada vez que la oportunidad se presentaba, inclusive cambiando de áreas múltiples veces sin necesariamente sentirse lista al 100% o teniendo el conocimiento de dicha área de su lado. Doriana nos comenta en este episodio sobre sus perspectivas de cómo crear equipos ganadores, la importancia de los mentores a medida que uno va creciendo y la importancia también de ser mentores para las futuras generaciones dentro de nuestras propias organizaciones. Escuchemos más de esta increíble historia en el episodio de esta semana. Bienvenidos todos a otra semana más en Academia de Crecimiento Personal. Es un gusto recibirte en este espacio y te quiero pedir un enorme favor antes de arrancar este episodio. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan de este show alrededor de Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales, así que si estás en YouTube, si estás en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, por favor dale suscribirte para que cada vez podamos seguir llegando a más personas, trayendo cada vez mejores y mejores invitados y generando valor para toda la comunidad que comparte con nosotros. Con eso dicho, vamos directo al episodio de esta semana. Doriana, bienvenida. Tengo una primera pregunta con la que quiero arrancar que es, bueno, más que una pregunta es una anotación, por así decirlo. No he tenido yo la oportunidad de conversar con muchas personas que hayan decidido estudiar ingeniería química y te quería preguntar, ¿cómo terminas tú estudiando esa carrera? Em, bueno, hola, Juan David. Esto realmente te confieso que yo quiero estudiar ingeniería química desde que estaba en cuarto año del colegio. Ok, ok. Y la verdad es que siempre tuve como una fascinación eh, como por hacer experimentos, ¿verdad? Ok. Entonces, desde que era pequeña, en mi casa, hacía experimentos. Luego, cuando estaba en el colegio, tuve la oportunidad de que una psicóloga me diera como un listado de carreras y yo empezar a estudiar y a revisar. Y de ahí nace la idea de estudiar ingeniería química. Ok. Yo creo que lo que eventualmente aprendí es que más que la química como tal, mi fascinación es por la ingeniería, en donde a través de la ingeniería, o sea, tienes unas bases y unos cimientos de pensamiento analítico, o sea, Ujú. que realmente yo considero que hoy en día han reforzado lo que yo soy, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, en eso la verdad es que fui una persona, considero que enfocada, porque desde que estaba en la escuela dije quiero estudiar esto. Y lo bonito es que tuve la oportunidad de que mis padres siempre me dijeron, bueno, estudia lo que a ti te guste, lo que tú quieras. Y de ahí es donde salgo a estudiar pues ingeniería química en Estados Unidos. Claro. Que, Ujú. por supuesto, importante lo que tú mencionas de que tus padres te dieron ese apoyo porque uno, no es una carrera habitual. Y dos, tal vez por supuesto la ingeniería, dependiendo qué rama luego tienes, la ingeniería industrial, la química, etcétera, la ingeniería te da una muy buena base, toda la parte analítica y demás. Eso es una carrera buena o una buena ruta por la cual comenzar, digamos, su carrera. Pero de todas formas, cuando tal vez decías ingeniería química, es como que, ¿qué hace un ingeniero químico en Panamá, sabes? O sea, ¿cuáles Ujú. son los espacios que existen para un ingeniero químico? Entonces pudo haber sido tal vez que tus padres te dijeran lo contrario, pero te dan ese apoyo. Entonces, Exacto. te vas a Estados Unidos, estudias esta carrera y algo que quiero saber, ¿tú tenías claro en tu mente o habías hecho el research cuando estuviste pensando en qué estudiar realmente cómo o a dónde se empleaba un ingeniero químico? O sea, ¿a dónde eran las posibilidades de terminar trabajando como ingeniera química? Eh, Quizás no en súper detalle, lo cierto es que uno entre los 16, 18, 20 años, o sea, todavía le falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, sí estaba clara que la ingeniería química era la química aplicada a los procesos. O sea, Ujú. no era una carrera que me iba a circunscribir a un laboratorio o algo de investigación per se, sino entender que era una carrera que me iba a orientar a la parte industrial, Ok, ¿no? Desde el punto de vista que tiene la base de ingeniería, ok. ¿no? Entonces, a raíz de eso, luego que yo me gradúo, o sea, y empiezo a buscar industrias, eh, consigo pues algo, algunas entrevistas en Estados Unidos y entiendo un poco la industria de allá. Sin embargo, luego decido pues regresar a Panamá
y es donde empiezo mis aplicaciones y termino trabajando en la refinería. Ok. Y una preguntita, cuando estuve conociendo un poco más de tu perfil para saber un poco de tu background, de dónde venías, claramente sea donde estás ahorita, pero siempre me gusta entender un poco la historia de las personas, porque creo que en esas historias, en esos recorridos, hay muchas enseñanzas y muchos aprendizajes y también cosas con las que tal vez las generaciones más jóvenes se pueden relacionar, como que, wow, esta persona pasó por aquí, luego saltó para allá, y vi que en algún momento pasaste también por otra industria no relacionada a la parte donde trabajas hoy día, que Ujú. estuviste un rato en Colgate, Sí, estuviste en correcto. retail. Ujú. Quiero conocer un poco de esa primera experiencia. Creo que las primeras experiencias para uno te forjan de una Ujú. manera u otra. ¿Cómo te fue a ti en esos primeros momentos cuando te insertaste al mundo laboral, por así decirlo? Bueno, yo regreso a Panamá y empiezo a trabajar en Refinería Panamá. Ok, Lo cierto es que para mí, tanto Panamá como Colgate Palmolive, que es donde también trabajé, fueron una escuela, una gran escuela, y era la mejor forma de ver lo que estudias en un libro, verlo aplicado en la realidad. claro, O sea, en efecto decías, oye, lo que yo vi en este libro, eh, trasladado a equipos esa... y demás, exacto, trasladado a verlo físicamente. Y en ese sentido fue una experiencia, o sea, muy fascinante porque realmente uno comprueba que lo que estudió Claro, se aplica tiene su y tiene su aplicación, aplicación, exacto. ¿Por qué paso de refinería a Colgate? Realmente lo cierto es que yo quiero regresar de Colón a Panamá, o sea, ok. inicialmente, o sea, empiezo a trabajar en la refinería, pero, o sea, en ese tiempo no existía la autopista, así que había que Era un trajín manejar seguramente bastante ese... y todo, madrugar. Entonces, tengo la oportunidad de que me ofrezcan un trabajo en Colgate y yo decido venir a trabajar a Colgate, que en ese tiempo todavía tenía una industria. Ujú, Y yo ok, trabajo en la industria de hacer jabón, ¿no? Lo que era ok, el jabón de barra, y ok, eso es un proceso que se llama saponificación. O sea que era igual de interesante para mí claro, el ir a otra industria. claro. Sin embargo, lo que te comparto, Juan David, es que yo digo que yo estaba destinada para trabajar en Chevron y en Texaco, porque un tiempo después, Colgate decide cerrar sus operaciones y yo tengo una llamada de Refinería Panamá para volver. Ok, Y el mismo grupo donde saliste un rato, el mismo grupo el- años más tarde la con el que te misma empresa, encuentras. Ok, exacto, la misma empresa me llama nuevamente y dice, tengo esta plaza abierta, eh, te queremos entrevistar y yo tomo la decisión de cambiar pues nuevamente a refinería porque ya la empresa de Colgate sus no iba a operaciones tener per sus se, operaciones industriales, ¿verdad? Sino claro. que solamente iba a quedar con el área de mercadeo. Sí, Y eso me hace volver a Refinería Panamá, que es Chevron Texaco, y bueno, hoy en día, 25 años después, sigo allí, pero con otras áreas y otras responsabilidades. responsabilidades. Claro, y que ha sido pues una industria que por supuesto has crecido dentro de la misma, has aprendido todo lo que hay que Ujú. aprender y por supuesto que también has aprendido todo lo que hay que aprender y que cada día seguramente se sigue aprendiendo en el camino. Yo creo que no, Por supuesto, uno nunca deja de aprender, creo que nunca dejamos de aprender. es algo primordial. Te quería preguntar, en ese momento que tienes esa transición entre la experiencia que tuviste en Colgate y que regresas a la refinería, esa nueva posición, esa plaza que se abrió, ¿era algo similar a lo que habías hecho cuando estuviste en ese momento o es una experiencia nueva, digamos, ese espacio que No, se había abierto? es una experiencia nueva, es una experiencia nueva. Yo entré mi primera vez en refinería trabajando en un área que se llamaba los control, que era lo que significa es un manejo de ganancias y pérdidas, Ok, o sea, pero desde el punto de vista industrial, ok. no desde el punto de vista contable, sino desde el punto de vista de manejo de Materia, producto, producto, ajá, materia, ok, entender eso. Luego, cuando voy a Colgate, trabajo en ingeniería de procesos y todo lo que tiene que ver con teoría de colas y con todo el proceso ok, de producir jabón. Regreso a refinería ya en la parte de ingeniería de procesos, ok, ¿no? Entonces, dentro de ingeniería de procesos ya tengo que ver más procesos en sí, de cómo es el proceso de refinación per se, ¿no? claro.
Y ahí hubo varias experiencias, no solamente pues la experiencia de diseñar, si tienes que hacer una parte técnica de diseño de una bomba y demás, sino también trabajar turnos, entender lo que es trabajar turnos, entender lo que es cuando tienes lo que se llamaría como un shutdown para poder hacer mantenimiento general y ya no trabajas 8 horas, sino que haces turnos de Claro. 12 horas y en la noche. Pero fue una súper bonita experiencia antes de tomar la decisión de aplicar a una posición completamente diferente en el lado de ventas y venir nuevamente de Colón a Panamá, pero Ok, para trabajar con el área de ventas. ok. Otra cosa que me resulta, bueno, hay algo que dijiste ahí que esa experiencia de tener turnos, creo que es este concepto de, hace un par de semanas atrás conversaba con Alma Gordón, no sé si la Ujú. conoces de Arcos Dorados, y ella me contaba esta idea de que en el negocio donde ella está o en la industria o en la empresa donde ella está, creen mucho en esta idea de como que pasar por los rangos, o sea, entender Claro, diferentes áreas de tu negocio de una forma u otra, que no todo el mundo tiene esa suerte o no todo el mundo tiene tal vez esa visión de, o sea, tú estuviste en industria, en Colón, en la misma refinería, luego haces este salto acá. Desde tu óptica, desde tu punto de vista, ¿agrega o no agrega valor el ver diferentes áreas de una corporación? yo considero que agrega todo el valor. Soy mucho de la opinión que al final del camino lo que cada uno de nosotros se lleva es el conocimiento. Entonces, yo te puedo poner muchas cosas, yo te puedo dar muchas cosas, o sea, pero el día que tú no estés, lo que tú te llevas contigo, o sea, no es un escritorio, Ujú, no es un uniforme, no es nada de eso, te llevas conocimiento. claro, Y el conocimiento se adquiere a través de las experiencias. Si yo tengo la oportunidad de trabajar diferentes campos dentro de la empresa, es donde más valor voy a poder obtener en el conocimiento que voy a tener de cada una de esas áreas en la que esté. claro, claro. Entonces, desde tu punto de vista, sí es algo recomendable si se tiene la oportunidad poder explorar y más en esas etapas iniciales de tu recorrido como profesional, si te dan la oportunidad, o también tú salir a buscarlas, ¿no? Como que "Hey, Por si hay un supuesto, espacio en tal área, por yo estoy supuesto, ahí, yo estoy disponible, yo quiero. por supuesto. Eso, Y lo recomiendo en todas las áreas. Yo me veo como una persona que todos los días quiero aprender más y el conocimiento se va a ganar todos los días, porque siempre va a haber una persona que sepa algo que yo no sé. claro, Y qué más bonito que podamos compartir y que podamos ir trabajando en diferentes áreas de negocio que nos permita aprender. claro. Otra cosa que me interesa saber es, entonces, tomas la decisión ya, digamos, de buscar una oportunidad que no esté en la planta per se o en Colón, donde estaba la refinería, regresas al equipo de Panamá y dijiste que arrancas en el área de ventas. Sí, Ok. Primera experiencia en ese lado. sí. Ok. ¿Y De hecho, tengo ventas? una anécdota de eso, te la puedo contar y yo creo que vale la pena compartirla porque a mí me enseñó que uno tiene que abordar las oportunidades y explorarlas todas. Cuando esta posición de venta se abre, eh, pues te llega un correo y dice, hay esta posición de ventas y mi primera acción fue eliminarlo porque, o sea, yo no tenía experiencia en ventas, yo no tenía ninguna de las carreras que decía, o sea, decía, bueno, si tú eres ingeniero industrial o si trabajaste en ventas o administración, yo no Claro. tenía nada de eso, estudié ingeniería química, así que no aplico, Dijiste, no es para mí. no Sí, no, aplico, no, o sea, claro. sencillamente no cumplo los requerimientos, no aplico y lo borro. Ok. Y tuve la oportunidad y la guía de una persona dentro de la refinería que me llama y me dice, ¿viste esta plaza? ¿Por qué no aplicas? Y yo dije, pues no aplico porque no cumplo en Sí, nada, o no, sea, no, no los encajo ahí. requerimientos no están. Y la persona me recomienda y me dice, pero aplica la posición porque puede ser que sea buena para ti. Entonces de ahí mi acción fue tomar nuevamente este requerimiento y estudiarlo y asesorarme y decir, oye, ¿esto cómo lo ven? O sea,
con personas del entorno, decir, esto crees que es una buena oportunidad, quizás debería aplicar, etcétera. Y yo tomo la decisión de aplicar. Ok. O sea, entrevista y todo, y me gano la plaza para venir a Panamá a trabajar en ventas, ¿no? Sin que tuvieras esos Sin, prerequisitos, digamos, que sin, a veces, y esto es interesante porque entonces, ujú. esto creo que deja un punto de que, y creo que nos ha pasado a muchos, si no es que a todos, a veces uno mismo es el que se Se corta las limita. alas, ¿no? Correcto, Uno mismo dice, ah, no, no, por correcto, más de que tal vez te parezca interesante, pero ni siquiera hace el esfuerzo porque dice, no, eso no hay un chance. correcto, correcto. Claro, ¿no? Eso exactamente que dices es lo que aprendí. Pues a veces en efecto no los vas a tener, pero por lo menos uno tiene que tomar el tiempo de evaluar la oportunidad, hacer el intento y a lo mejor si es para ti, Claro. ¿no? Y si no es, pues que te digan que no. Y si no es que me digan que no, Claro, correcto, y si no es que te digan que no. Entonces, sí. llegas a ventas sin los prerequisitos, pero con ganas de, oye, y con este mindset como de aprender, de venir y con eso, al principio tú mencionaste una palabra que creo que es fundamental, que es esta idea de que yo lo relaciono mucho la palabra que tú dijiste con curiosidad. Tú dijiste, yo siempre tuve como ganas de aprender o de entender las cosas, ¿verdad? Ujú. Es esta idea de la curiosidad. O sea, si tú llegas a ese puesto de ventas, si bien es cierto, no venías de un background de ventas, no estudiaste una carrera fin, o sea que tal vez no tenías las cosas académicas que te enseñaban esas carreras, pero si uno viene con ese mindset de yo estoy dispuesto a aprender, con ese mindset de principiante, yo soy de la fiel creencia que todo lo técnico de cualquier industria se aprende haciendo. Así O sea, es, lo técnico, si hoy día a así ti es. te tocase por alguna cosa de la vida cambiarte tal vez a un área de tecnología y tú eres diligente, terminarías aprendiendo lo técnico de ese negocio. O sea, Por supuesto que sí, se aprenden, ¿no? sí, Entonces, no hay que tenerle miedo a veces claro. a hacer ese salto tal vez a eso desconocido. No, y realmente la curiosidad es un elemento que ninguna persona debe perder. Y si le hablamos en un término un poco más técnico o más de estudios, tú buscas en todas las personas tener un growth mindset en vez de un fixed mindset, ¿no? Ujú. Lo que quieres es tener una mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad de curiosidad, de aprender, y no una mentalidad fija en la que yo diga, bueno, es que ya yo no puedo aprender más, o ya Claro, me las yo sé hasta aquí todas. llegué, o ya me las sé todas, correcto. Claro, claro, claro. Ujú. Entonces, cuando llegas a esa posición de ventas, que ahorita tengo otra pregunta ahí también, porque a veces cuando tal vez uno llega a un área en el que uno se puede sentir un poco perdido, esta próxima pregunta que te voy a hacer o esa figura de la que voy a hablar es muy importante. Pero antes de tocar ese tema, quiero escucharlo de ti primero y luego te introduzco esta pregunta. Llegas a ventas, ¿qué sucede ahí? ¿Cuánto tiempo pasas ahí en ese área, digamos, desarrollándote ahí en esta próxima oportunidad que tienes? Bueno, yo en el área bueno, ya tengo varios años en venta porque incluso hoy en día mi posición, a pesar de que es una posición gerencial, es una posición de ventas, Claro, pero en esa posición particular, que es representante de ventas, ok, o lo que hoy en día nosotros llamamos consultor de negocios, ok, yo estuve aproximadamente unos 2 años. ok, Fue una súper oportunidad, realmente fue un proceso de aprendizaje. Yo entré trabajando en el área de retail, o que es el área de estaciones de combustible, ok, ¿verdad? Hoy en día ese grupo es el que me reporta a mí, o sea, en donde ven lo que es el crecimiento de la red de estaciones de servicio, que tenemos la marca Texaco, ujú, y yo atendía pues los diferentes clientes que estaban allí. ok, Luego de allí sucede pues nuevamente un tema en donde existía una posición de planificación y presupuesto, que la persona se retira y abren la posición y yo vuelvo a analizar, o sea, de salida de mi primera experiencia, digo, oye, pero esta posición está interesante, voy a analizarla, voy a evaluarla. De hecho, en esta segunda oportunidad sí hay personas que me dicen, no, no la tomes, etcétera, pero yo lo evalúo, converso y aplico a la plaza y me gano cambiar a planificación y presupuesto ok, del área de ventas. claro, Después aprendí un poco más, o sea, siempre uno aprende de todas las experiencias, que después entendí que yo fui la única persona
interna que aplicó a esa plaza Mm, y que, como tú bien lo dijiste, a veces uno se limita o uno dimensiona una posición, quizás por la persona que estaba anteriormente, que veías que era muy difícil, o sea, pero al final las posiciones y las plazas son de cómo uno las quiera adaptar y cómo uno quiera organizarla, y el éxito de eso va a ser de uno, claro. no de la posición en sí. Sí, del esfuerzo que tú le termines poniendo a esa oportunidad que te están dando, Sí, ¿no? exacto. Entonces, esa fue una súper experiencia. Y luego de planificación y presupuesto, estuve muchísimo tiempo trabajando en el área de precios. Ok. Antes Ujú. de continuar en esta historia que nos estás contando, quiero regresar un poquito atrás a una cosa que mencioné que es, a veces cuando uno llega a una posición nueva o un área nueva o tienes diferentes oportunidades a las cuales uno dice, ¿sabes qué? Me atrevo, tal vez no tengo todas las herramientas, pero me atrevo. Hay esta figura que es muy importante, que es la figura de los mentores, personas que te ven y tienen como ese deseo de enseñarte, de acompañarte. ¿Cómo te fue a ti en esa parte? ¿Qué tan importante crees que es buscar esas personas que ya conocen el área, acercárseles y estar ahí constantemente cerca diciendo, hey, estoy a la disposición de aprender de ti? Y también del otro lado, ¿qué tan importante es cuando uno tiene la oportunidad de ser mentor para un mentí, tal vez? Yo creo que los mentores son personas muy importantes dentro de las carreras profesionales de cada una de las personas. O sea, creo firmemente no solamente en ser mentor, sino en ser mentí. Ujú, Yo he sido las dos cosas. claro, En su momento fui mentí y tuve varios mentores que me guiaron no solamente en entender cómo funciona la empresa, sino también en entender cómo yo puedo manejar cosas de una mejor manera y cómo puedo cambiar ese mindset que a veces uno tiene de cómo hace una cosa para poder hacerla mejor. Y a su vez, hoy en día soy mentora de varias personas que dentro de la empresa, de hecho nosotros tenemos un programa interno de la empresa ok. de mentoría interna, Ah, increíble. ¿verdad? En donde hoy en día lo estamos haciendo a nivel de Latinoamérica, Ok, dentro de la red de latinos ok, de Chevron, en donde tú puedas dar mentorías y recibir. increíble. Entonces, estas dos personas que estoy ahorita eh, haciéndole mentoría son latinos que están en posiciones de liderazgo, pero reciente. Entonces quieren entender, ok, cómo me acoplo con este nuevo equipo que tengo, etcétera, y poder compartir experiencias. Yo creo que es algo que agrega muchísimo valor, tanto para el mentor como para el mentí. O sea, Claro. lo cierto es que yo aprendo de ellos Eso te iba a a la vez preguntar, que ellos aprenden de mí. eso te iba a preguntar, el mentor muchas veces también termina llenándose, llevándose cosas a pesar de que tal vez ese mentí está en una posición, Por supuesto, por supuesto. digamos, en no su misma trayectoria o experiencia a nivel corporativa, por así decirlo, pero siempre en ese intercambio, eh, yo pertenezco a organizaciones, soy parte de EO, que es Entrepreneurs Ujú. Organization, y por la naturaleza de la misma, muchas de las personas ahí me llevan varios años de edad, pero siento que hay una dinámica ahí entre tal vez mi percepción de cosas nuevas o de tecnología o Claro, del mundo digital, que tal vez no es su naturaleza claro. o ellos no eran tan contemporáneos con las mismas, y yo por supuesto que Ujú. me nutro mucho de la experiencia de ellos a nivel Claro, empresarial, como hombres de negocio, mujeres de negocio. Entonces hay una dinámica ahí interesante y quería conocer tu punto de vista de si los sí, tuviste en algún momento, esos mentores que te acompañaron en este recorrido, sí, y si también tú estabas pues ahora del otro lado eh, recibiendo mentís a quienes acompañar en su propio recorrido. Yo creo que es claro. como como dicen, un full circle moment, ¿no? Así es. Sí, no, y adicionalmente, tú traes un punto que es importante, que no solamente es esa relación mentor-mentí que puede existir, sino que trae un tema que es el tema de diversidad, en donde a veces se piensa que la diversidad es meramente como hombre-mujer, sino, y se queda como allí, ¿verdad? Sin embargo, para mí la diversidad es muchísimo más que eso. O sea, es poder
hablar con mi sobrino, como te compartía, y Ujú, aprender de él ujú. y que él aprenda de mí. Eso es una verdadera diversidad, no Claro. solamente un tema de género, sino es un tema de género, de cultura, de Generacional, generacional, de raza, de religión. O sea, en la medida que nosotros incorporamos todo eso, el aprendizaje es mucho más. claro. Y en términos de ejecución, la ejecución es mejor. Hay un mejor desempeño, hay una mejor incorporación dentro de la Claro, unidad de negocios claro. y eso genera mejores resultados. Sí, de una forma u otra es que las personas que tal vez están en escalafones un poco más abajo en esa, digamos, escalera organizacional se sientan también incluidos, validados, Por escuchados, supuesto. se sientan parte, que al final eso es lo que crea esa cohesión que tú estás diciendo dentro de esas unidades de trabajo, de la organización y demás. Exacto. Hay otra cosa que esto ya es más de tu recorrido personal, de lo que tú has encontrado que te ha funcionado, obviamente comenzando en una primera experiencia, luego saliendo de la industria, regresando a la industria, pasando por diferentes puestos, hasta el punto donde puedas escalar a volverte la posición de liderazgo dentro de una organización. O sea, que tal vez es lo más alto que uno puede llegar dentro de una organización, que creo que es el sueño de muchas personas y que por supuesto toma tiempo. Dijiste, has estado 25 años en la organización. Quiero conocer desde tu punto de vista qué son cosas que tú has encontrado o sientes que son fundamentales para crecer dentro de una organización. O sea, qué cosas, si tú pudieses compartirle, imagínate que estuvieses hablando, pues, uno, estás hablando con personas, con nuevas generaciones a través del podcast. La mayoría de las personas que nos escuchan están entre unos 25 y 40. Pero aparte de eso, imagínate que tú pudieses contarle esto que nos vas a contar a una Doriana más joven. ¿Qué cosas tú crees que son fundamentales trabajar, ir fortaleciendo, ir conociendo, ir integrando uno como persona para ir creciendo dentro de una organización? Mira, si pudiera resumirlo, y creo que hay estadísticas de eso, y tú mencionabas algo, un poquito de eso hace un rato, en donde hablabas de la curiosidad y hablabas de todo lo técnico que uno puede ir aprendiendo en el camino. Si yo tuviera que decirte que hay algo en lo que hay que enfocarse y la audiencia tiene que enfocarse, es en desarrollar esos power skills que se necesitan hacia el futuro y se necesitan el día de hoy. Ok, Lo técnico es importante, claro, definitivamente, y uno tiene que estudiar la parte técnica, pero los power skills son esas herramientas que te ayudan a poder elevar ese nivel para poder liderizar a unos equipos y para poder liderizar una industria en un momento adecuado, claro. ¿no? En el tiempo de antes le decían soft skills o habilidades Habilidades blandas. blandas. Ahora, Lo ahora en la cierto es que la industria palabra power skills yo creo que lo representa mejor. lo representa mucho Yo estoy de mejor. acuerdo y sé que en la industria, yo que estoy, trabajo en esa industria y trabajo en temas de formación de equipos corporativos y demás, sé que el término que se maneja ahora es Power Skills y siento que, y me parece increíble y qué cool que lo hayas mencionado porque lastimosamente no son temas que están tan vigentes ni en la escuela ni en la universidad y lastimosamente no en muchos hogares. Y son cosas que creo que son aún más difíciles de desarrollar que tal vez las partes técnicas, ¿no? Y que los conocimientos académicos. Exacto. Porque son cosas que uno, como dicen, cuando un árbol ya está torcido, a Torcido. veces es difícil enderezarlo, ¿no? Correcto. Entonces tiene mucho que ver uno con tu upbringing, tal vez, con las cosas que te dieron de joven, con las personas que te rodeaste cuando ibas creciendo, pero eso no quiere decir que no sean desarrollables. Pero me encanta, Todo es desarrollable. 100%, Ujú. neuroplasticidad. Así es. Pero me encanta escuchar que lo pones allá bien arriba en la lista como algo que ha sido fundamental, por lo menos en tu experiencia, para tu crecimiento, ¿no? Sí. Y sobre esa misma línea, te quería preguntar, me- hablaste de que esto te parece muy importante para cuando llegas a posiciones de liderazgo. Y siento que hay una distinción importante para hacerle a las personas que están escuchando y viendo esto de lo que sucede cuando llegas tal vez a esas primeras oportunidades que te dan de liderar. Porque tal vez eso significa dejar de hacer mucho del trabajo técnico que tal vez hacías para ahora
dedicarte a crear los mejores ambientes posibles para que quien va a hacer el trabajo técnico que tú hacías tenga la oportunidad de florecer. Ujú. ¿Cómo te fue a ti o cómo enfrentaste tú esas primeras oportunidades que te dieron en donde pasaste de reportar a alguien a que te reportase a alguien? Igual seguramente a los inicios de tu carrera todavía reportabas, Todos reportamos a alguien. exactamente, pero llega un momento en donde por primera vez alguien comienza a reportarte y tienes que manejar a esa persona, entender a esa persona. ¿Cómo te fue para ti esas primeras oportunidades que tuviste ahí en ese espacio? Mira, yo pasé mucho tiempo en lo que nosotros llamamos en ser un contribuidor individual. O sea, Ujú. entonces digamos, la diferencia es que pasé de ser contribuidor individual a ser supervisor, Ok, ¿verdad? El contribuidor individual tiende, y ese es mi caso, a ser un 100% doer. claro. Yo, como contribuidor individual, en el cual, como bien lo dijiste, no tengo equipo de trabajo y yo tampoco tenía un supervisor local. De hecho, yo tengo muchísimos años sin un supervisor local, Ok, ¿verdad? ok. Era una persona 100% ejecutora. La persona 100% ejecutora le dicen, haz esto y tú no vas rapidito, o sea, organiza, etcétera, y lo ejecuta. 100% operativo ahí en el day to day. Exacto. Claro. Y de allí pasa a ser un supervisor, o sea, yo pasé por varias etapas de supervisión hasta llegar a la gerencia. ¿Y qué es lo que aprendí en el camino? Lo que aprendí en el camino, primero fue a identificarme como líder, a qué tipo de líder yo quiero ser. Ujú. De hecho, ya encontré la mejor descripción del líder que yo considero que soy, Ok. que es lo que se llama el servant leader. O sea, yo soy un líder que quiero como líder servir a, a, a mi grupo de gente y colaboradores que tengo. Y creo que de esa manera empodero a todo el equipo de trabajo para ejecutar mejor. Y ese es mi estilo y definitivamente hay diferentes estilos de liderazgo, Ujú. pero ese es el que yo considero que más me adapto. Pero dentro de ese recorrer, entre pasar de contribuidor individual a ser supervisor y a ser líder, tuve que entender que tenía que aprender a delegar. Quizás ese fue una de las cosas que más en su momento me costó, Claro. porque uno decía, Esto yo lo voy a hacer", ¿verdad? Y te pedían algo y uno dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. E ir entendiendo poco a poco que decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que tengo que delegar? Fue un proceso para mí para poder pasar de ser contribuidor a ser supervisor. Y otra cosa más fue expandir mi visión a una visión más estratégica, ¿verdad? Lo dijiste muy bien, operativo, día a día, ¿no? Ejecutar, pero hoy en día yo tengo que pensar y he aprendido pues a pensar de una forma más estratégica, con una visión a un poco más largo plazo, Claro. porque al final lo que yo quiero dejar dentro de Chevron Panamá es un legado de largo plazo, ¿no? Un legado que permita que sigamos creciendo y que sigamos teniendo los negocios. Hoy en día la empresa tiene 86 años de estar aquí y mi expectativa es que tengan muchos más años más de estar aquí. Para Claro. eso hay que cambiar un poquito la manera en la cual uno ejecuta. Claro. Hay dos cosas que mencionaste ahí que resuenan con dos de... Yo uso este concepto de mentores y hablo mucho de los mentores porque siento que los mentores están en todos lados en el sentido de que un libro, a través de la experiencia que alguien hizo su compendio en un libro, esa persona se vuelve un mentor para ti si tú lees ese libro. Las personas que tú escuchas o que vas a sus conferencias o lo que sea y aprendes de ellos son mentores y así, ¿no? Entonces, hay dos personas que yo admiro mucho, empresarios y demás de Estados Unidos que siempre estoy constantemente consumiendo su contenido y aprendiendo de ellos. Y hay dos cosas que mencionaste que las relaciono con lo siguiente. En el tipo de liderazgo que tú dices que has encontrado que te funciona y coincido contigo que hay muchos tipos de liderazgo, ese del servant leader
él mencionaba esta idea de que el día que uno realiza, cuando tienes la oportunidad de estar en una posición de liderazgo en tu organización o como dueño de empresa o lo que sea, que el día que uno tal vez hace el cambio de mindset de que en realidad las personas que están bajo tu subordinación, digamos, no necesariamente hay que verlo como que ellos trabajan para ti, sino que tú trabajas para ellos, sucede un cambio interesante porque te das cuenta que cuando tú construyes las condiciones, las mejores condiciones posibles, la gente tiene la posibilidad de ser su mejor versión. Y muchas veces, la gente lo tiene al revés, como que pide, 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 pide y no está realmente pensando en Mm. cuál es el mejor ambiente posible para que la gente se desarrolle, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese enfoque que le diste a lo del servant leader, de que tú estás realmente en esa posición, es para servirle a ellos, no, no the other way around, ¿no? Exacto, así es. Y, y lo otro que dijiste es esta idea de que delegar, eso sí te lo quería preguntar, hay mucha gente que dice que le cuesta el tema de delegar. Y no sé si a ti tal vez te pasó que es esta idea de que nos da miedo delegar porque piensas que tal vez nadie lo va a hacer como uno. Entonces que bueno, nadie lo va a hacer tan bien como yo, entonces mejor lo hago yo. Y si bien es cierto que tal vez nadie lo va a hacer exactamente que tú, nadie lo va a hacer exactamente que él, y así, eh, si no se tiene esa confianza en su equipo, entonces hay una parte ahí que está como broken, ¿no? ¿Cómo tú encontraste, no sé si hay alguna fórmula que te haya funcionado para delegar y a la vez instruir? Como que, o sea, te doy esta responsabilidad, pero la idea es que lo hagas así, 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 y cómo constantemente estarles como fine tuning, digamos, hasta que se acerque más a eso que tú ya aprendiste o tú ya buscaste. Ese mentor me enseñó que no buscara la perfección, que lo que buscara era el objetivo. O sea, si lo que me traen, si lo que pido y lo que me traen cumple el objetivo, entonces it's okay, Ok, ¿verdad? ok, Y no enfocarme en que fuera perfecto como exactamente yo en mi cabeza lo diseñé, sino ok, que cumpliera el objetivo. ok. De hecho, eventualmente de ahí sale lo que hoy en día llamamos Minimum Value Objective, o sea, en donde Ajá, tú quieres obtener el mínimo valor deseado porque es el que te va a permitir despegar y agilizar las cosas. claro, Cada claro, día que pasa, los procesos y todo lo que hagas, o sea, tú quieres que sea más ágil. claro. Y desde ese punto de vista, tienes que buscar cumplir, o sea, lo mínimo requerido para que sea viable, Ujú, ¿verdad? ujú, Eso por un lado lo aprendí de un mentor. ok, Lo otro es que hay un ejercicio, y de hecho lo he compartido con mi propio equipo, ok, para que lo haga, en donde tú hagas una lista, puedes hacerla diaria o la puedes hacer semanal, de todas las actividades que tú hagas. ok, Y luego que tú tienes esa lista, hacerte la pregunta, de todas estas actividades, ¿qué actividades solamente puedo hacer yo? ok, me gusta, Entonces, cuando hagas me gusta. esa listita, y muy probablemente te va a salir la ley de Pareto, que yo soy muy afable a la ley de Tu Pareto de 2080, 80-20, ah, tú vas a decir, esto solo lo puedo hacer yo. ok, Esto, hablar tener mi one-on-one con empleados, eso nada más lo puedo hacer yo, nadie más lo correcto, puede hacer por mí. Entonces, correcto, ganchito, lo puedo hacer yo. Hacer un reporte de ventas, eso lo puede hacer alguien más. ok, Entonces, ok. esas actividades que alguien más la puede hacer son delegables. Buscas en quién apoyarte. Exacto, Ujú. Y así liberas más tiempo para para esas actividades únicas, digamos exacto. por así decirle. Me gusta. Entonces, digo, con el tiempo, lo que yo he aprendido es que cuando llega algo o llega un requerimiento, mi primera pregunta es esa. ¿Esto nada más lo puedo hacer yo o se lo puedo delegar a alguien porque alguien más lo puede hacer? Claro, Y si la respuesta es alguien más lo puede hacer, entonces lo delego. qué buen Ujú, framework, porque de esa ujú. manera estás, entre comillas, buying back your time para poder dedicárselo a esas actividades únicas que son de tu Correcto, competencia o de tu responsabilidad al lugar a donde estás, ¿no? correcto. Ujú. Me gusta, no había escuchado de ese ejercicio. Puedes hacer tu listita. Está bien, o sea, es una forma muy práctica, muy pragmática de verla. Ujú. Y yo creo que lo interesante de ese ejercicio que planteas es que cuando uno toma conciencia de las cosas o cuando uno, como dicen, lo que no se mide, lo que no se conoce no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Controla. Entonces, Ujú.
está bueno literalmente tener una lista y decir esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Y de Correcto. ahí entonces sales a... Me gusta, porque creo que mucha gente sufre con el tema de delegar. Lo he escuchado y en todas las escalas, desde por supuesto como manejar una organización multinacional como tú estás haciendo, a personas que tal vez están en microempresas, que en todos lados nos Es para pasa, todo. en todos Y no lados. solamente en todos los tipos de empresas, sino en todos los niveles, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. O sea, yo tengo mi propio equipo, o sea, que son contribuidores individuales, pero que si en algún momento están aturados, o sea, hay que hacer la lista y decir, esto tengo que pasárselo a alguien, Claro, porque alguien más debe poder hacerlo, claro, ¿no? claro, Y claro. yo liberar para poder dedicarme a mi core business, o sea, a mis asignaciones que nadie más las puede hacer. Claro. Y se hila con esto que dijiste que es el Pareto Principle, que es Ujú. fundamental e interesante, ¿no? Hay cosas que mueven la aguja más que otras, entonces tu enfoque y tu energía tiene que estar ahí, porque al final tenemos Correcto, tiempo y recursos limitados, por así decirlo. exacto. Otra cosa que te quería preguntar es, cuando comienzas a liderar a personas, tienes este momento en donde cambia tu rol un poco, ya no eres como dijimos quien está en el día a día apagando fuegos a nivel operativo, comienzas a manejar personas. Y en ese manejo de personas siempre sucede por naturaleza que dentro de los equipos que uno comienza a manejar, a veces son más grandes, más chicos, hay ciertas personas que uno comienza a identificar como que, wow, esta persona en verdad tiene un drive y tiene una chispa distinta a otra persona. Ujú, Y eso tal vez vale la pena, y quiero escuchar tu opinión, eh, no quiero decir premiarlo, pero como tenerlo muy presente porque esa es la persona que down the line puede llenar un ujú. espacio, puede... Entonces, cómo se hace o cómo tú has encontrado que se hace para, no quiero decir premiar, pero para dejarles saber a esas personas como que "Hey, estoy viendo el esfuerzo que estás haciendo, lo tengo presente"? Como, Ujú, por ejemplo, tú mencionaste antes esa idea de tener one-on-ones. Eso tal vez es ujú. algo que no todo el mundo lo hace, pero tal vez esos son espacios donde tú puedes darle como ese feedback, decirle a la persona, Ujú. hey, noto el esfuerzo que estás haciendo, sé que estás dando la milla extra, y creo que eso también es importantísimo para la persona porque se siente visto, valorado y Claro. etcétera, ¿no? Bueno, la retroalimentación creo que es algo fundamental en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito familiar, en el ámbito de todo lo que uno haga. A veces no le queremos llamar retroalimentación, obviamente, o feedback, Pero pero lo igual se es, de da, una forma u igual otra. se da de una forma natural, o sea, en mi casa, con mi esposo, con mis hijas, y en el trabajo, pues con todos los equipos de trabajo, e incluso con otros líderes. Creo que eso es súper importante. Sin embargo, en la parte que mencionas, yo creo firmemente en que uno pueda establecer planes de sucesión, pero esos planes de sucesión tienen que ir acompañados de planes de desarrollo. Nosotros afortunadamente dentro de la empresa sí tenemos una estructura clara de poder generar un plan de desarrollo para cada uno de los empleados. Sin embargo, pues uno como supervisor también tiene que tratar de ayudar a promoverlo, ¿verdad? Ujú, Entonces, las personas que tengan más potencial, lo que yo creo que es importante es que nosotros como supervisores o como líderes seamos los gestores de poder promover esos planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo no tienen que ser necesariamente dentro del espacio de la posición per se en la que trabajan, sino también sacar a esa persona de ese espacio y decir, te voy a asignar a un proyecto especial o quiero que manejes esto específicamente y poder de esa manera desarrollar a las personas, porque ese conocimiento es el que les va a permitir hacia adelante poder aplicar a una plaza o poder ujú. ir escalando dentro de la empresa. Claro, es como reconocerlo y estarle dando Ujú, esos desafíos constantes que, porque cuando hay una persona y lastimosamente no todas las personas lo tienen tal vez al mismo nivel o no se les desarrolla en el mismo etapa de su carrera, pero sí hay personas que se les nota es como ese hambre y ese drive, ¿no? Entonces, es bueno eso que tú dices de que tal vez a través de proyectos especiales y demás, porque tampoco es ujú. que todos los días pues está Sí, no puedes subiendo. ascender a todo el mundo todos los días y, o sea, y lo cierto es que las oportunidades de otra plaza son limitadas, Correcto. pero nuevamente, sí, me circunscribo a lo que compartía, que la mejor ganancia es el conocimiento,
pues entonces dentro de las posibilidades, el que puedas ganar conocimiento, yo creo que es un beneficio para cada empleado. Claro. Y, Ujú. y es un beneficio en el momento y es un beneficio en su trayectoria a futuro, porque Correcto. uno nunca sabe, que habrá sido como hace 3 o 4 episodios atrás, alguien mencionó algo que me pareció maravilloso, que había pasado por diferentes experiencias y en algún momento él pensó en su propio recorrido y dijo, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, como que no entendía estas experiencias cuando las vería, cuando las miraba por separado era como que chuzo, creo que ando un poco perdido. Como que no entiendo. Y pasaron los años y hubo un momento en donde todas esas cosas que él hizo era justo lo que hacía falta y lo que se necesitaba. Entonces como que uno no sabe lo que estás aprendiendo en el momento y como Así tú es, dices, lo que te estás llevando es el conocimiento hasta que llega esa oportunidad y tú dices, ¿sabes qué? Estoy uniendo los puntos y ahora hace mucho sentido el sí, esfuerzo que hice, el conocimiento que adquirí, porque todo te sí, va sumando, ¿no? sí, es exactamente eso. Todo te va sumando. Y cuando esa persona lo contó, em, sí, fue maravilloso. Yo me relacioné mucho porque yo he hecho un montón de cosas en mi vida por separado y demás, y creo que uno va pasando por la vida y vas metiendo cosas en tu caja de herramientas y en algún momento abres y, espérate, esto es lo que necesito, ¿no? Entonces, Sí, a quienes estén escuchando o viendo, cada experiencia algo te está trayendo y si no lo ves en el momento, puede ser que down the line, sí, abrir la mente a un aprendizaje, ¿no? puede ser que down the line, y también estimula como ese growth mindset que tú mencionas, de que cada vez se hace más fácil si estás constantemente afrontándote o desafiándote con cosas nuevas. Sí, yo hace 30 años, o sea, realmente me vi, o sea, hace 30 años yo me veía en campo, con casco, con uniforme, con overall, o sea, así yo me veía hace Claro, 30 años y me encantaba lo que hacía, o sea, realmente no tenía dentro de mi path forward, o sea, decir voy a ser gerente de una empresa, ni llevar adelante una empresa, pero mi aprendizaje a lo largo del camino, o sea, me llevó donde estoy hoy y realmente para mí es un orgullo, o sea, me siento súper contenta con lo que hago y súper emocionada todos los días, o sea, de poder ayudar al equipo y ayudar a toda la empresa a seguir construyendo y a seguir hacia adelante. claro, claro. Es maravilloso. Claro, lo interesante aquí es que hasta que no llega ese momento y hasta que no pasan los años, uno no sabe. O sea, uno está Así es, construyendo, pero cuando miras hacia atrás, es lindo saber que cada experiencia que tú estás tomando, los altos y los bajos, son lo que te están forjando día a día, ¿no? así es. Hay otra pregunta que sobre ese mismo tema te quería preguntar, que es, por supuesto que, y creo que nos pasa a todos, y a medida que más responsabilidades vas adquiriendo, tal vez más pesado se puede volver. ¿Cómo has enfrentado en tu recorrido personal este concepto que hablan del tema del burnout, ¿no? De sentirse fatigado o de sentirse tal vez muy desafiado, muy angustiado por las cosas que tal vez uno afronta y cada vez a medida que uno adquiere Ujú, más y más responsabilidades? ¿Te ha pasado? ¿No te ha ujú. pasado? ¿Has tenido esos altos y bajos? O sea, como yo creo que siempre es interesante y trato de hacerle estas preguntas a las personas que están en posiciones de liderazgo o que han escalado mucho en su organización, porque creo que también ayuda a que las personas que están pasando por algo similar sientan que no es solamente algo de ellos, sino que tal vez a todos nos ha pasado en algún momento u otro. Bueno, yo lo que te puedo compartir es que yo creo firmemente que la clave de un buen liderazgo está en el balance. Yo soy muy de mi casa, muy de mi Ok, familia y también dedico mucho tiempo a mi vida espiritual ok, y a mi interés espiritual. Yo creo realmente que en la medida que uno tiene ese balance, en donde puede decir que no todo es trabajo, 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 eh, y juntar todos esos elementos para balancearlos, es donde uno realmente va a tener un desempeño pleno, claro. ¿verdad? Al final estamos en esta vida para ser felices y para construir, y esa construcción, esa felicidad se logra a través de tener ese balance en las diferentes áreas que uno como persona tiene y que es lo que nos hace ser integral. Me mencionabas el tema de que has encontrado que el balance es algo que te ha funcionado.
entender que por supuesto uno es un profesional dentro de su trabajo y tienes ese aspecto profesional, pero que al final pues uno es persona, tiene familia y tiene eso, y que darse esos espacios es lo que te ha funcionado para poder mantenerte o alejarte o salir tal vez de esos momentos en donde uno siente como ese burnout, porque creo que es natural y a medida que tal vez coges más responsabilidades es algo que puede suceder. Que lo relaciono con esta idea. Hay un empresario americano que admiro muchísimo y que su contenido me parece fantástico, se llama Dan Marteo, él ha levantado múltiples compañías y todo, y él habla de esta idea que cuando la persona está bien, el profesional está bien. Cuando se Así es. desarrolla la persona, se desarrolla la organización. Que todo Ujú. arranca en verdad por no el profesional, no el experto, no el sino uno, La ¿no? persona, el La- ser humano. el ser humano, o sea que cuando le quitas todas Ujú, esas ujú. capas a la cebolla es cómo estás tú, si tienes tus espacios para dedicarte a esas cosas que te gustan, para estar en familia, para tu parte espiritual, para tu parte también de salud, o sea, Así es. todo eso es lo que, todo eso es lo que realmente te permite seguir rindiendo bien dentro de tus responsabilidades y mantenerte así por años y mantenerte activo y con esa misma energía tal vez que uno tiene al principio, que también siento y he escuchado de personas que cuando tienes muchos años en un lugar a veces puedes perder como ese drive o como esas ganas, entonces creo que a veces viene de que se ha ido apagando esas otras partes, ¿no? Claro, claro. Ahí ya casi llegando al último espacio o último tramo de la entrevista, hay dos preguntitas más que te quería hacer y una última pregunta que es con la que yo cierro, que es una pregunta hipotética que siempre hago en todos los episodios. Esas dos preguntas, la primera es la siguiente. Cuando, cuando llegas a una posición como la que ocupas hoy día, ¿verdad? Tus responsabilidades aumentan, sin duda, y llega también esa idea o ese concepto de que, y me gustó lo que tú dijiste antes, al final todos le reportamos a alguien, ¿no? Así es. Pero hoy día tú reportas tal vez seguramente a una junta directiva o una junta de accionistas y demás. ¿Qué tú has encontrado en ese manejo o qué cosas tú has encontrado que te han funcionado? No sé si lo ves desde el punto, desde la óptica de que es un tema de relaciones, o sea, mantener buenas relaciones, ser muy proactiva en la comunicación para que estén siempre como con un heads up de dónde estamos, hacia dónde vamos, etcétera. ¿Qué cosas tú has encontrado que te han permitido mantener buenos canales de comunicación o como que no hayan sorpresas y sorprendidos? ¿Qué cosas Ujú. tú crees que han sido fundamental para mantener ese tipo de buena relación o sí, sí, una buena relación o un buen manejo, por así decirlo? Mira, yo creo que la transparencia, o sea, siempre es crucial dentro de cualquier comunicación. Yo creo que en la medida que tanto hacia arriba como hacia abajo uno sea transparente y uno mantenga esos canales de comunicación abiertos, siempre vas a poder llegar a un acuerdo. Ok, Sin embargo, te comparto algo que aprendí hace muchos años de un tío mío, que era las 5 P's. ok, Y él siempre decía, proper planning prevents poor performance. ok, ok, ok. Y yo eso lo comparto con mi equipo y lo ejecuto yo misma. Yo creo que para prácticamente todo lo que uno hace, debe prepararse, Planificación. prepararse, Ujú. ¿no? Si voy a hablar en público, me tengo que preparar. Si voy a hablar con mi supervisor, me debo preparar. Y no llegar a la reunión como que, ok, voy a hablar con mi supervisor A lo y, que sea, exacto, ahí ya. y voy a hablar de esto y esto y esto, pero ya lo dejo hasta allí. O sea, yo creo que la preparación tiene que ir un poquito más allá, como decir qué quiero presentar, qué quiero lograr, qué quiero obtener de esta reunión y realmente hacerme preguntas que me permitan al final de ese evento decir, estoy súper contenta con el resultado de lo que participé o de la reunión que fui o de la entrevista que tuve. Entonces, si puedo compartir algo con la audiencia, sería eso, ¿no? Proper planning prevents poor performance. Me Es algo encanta. que aprendí de un tío.
del hermano de mi mamá hace muchos años y que me ha quedado y que realmente creo que agrega valor. Como tú dices, es algo bien simple, pero que Ujú. realmente si tú le dedicas el tiempo, o sea, ese tiempo, ese poquito de tiempo antes, realmente es lo que te va a permitir aumentar la ejecución y obtener un mejor resultado de lo que uno quiere, ¿no? Claro. Que a veces uno se podría confiar porque a medida que uno adquiere habilidades, tú dices, ah, esto yo lo manejo, esto ya yo me lo sé y tal vez dejas de lado esa planificación, ¿no? Sí, Entonces, me y a gusta, veces ahí nos equivocamos porque claro, uno cree que ya uno se la sabe, como lo dijiste hace un rato, pero el poder repasar nuevamente y no asumir es algo que yo creo que siempre te va a ayudar a poder reforzar que el camino que quieres seguir es el adecuado. claro, me quedo con eso. Proper planning prevents poor performance. Así es. Ok, las 5 P's. Eso, me quedo Sí. con eso. Vamos a hacer un clip de eso y voy a compartirlo porque me parece maravilloso. De hecho, lo relaciono con este libro El arte de la guerra. Hablan de que este concepto de que aquellos que eran los grandes generales y demás, cuando obtenían las batallas, es porque no salían al campo a pelear y ya, era porque habían hecho sus estrategias de qué es lo que vamos a salir a hacer. Claro. Sí, ¿no? O sea, eh, y muchas veces, tal vez por el ajetreo del día a día, por estar tal vez, sí, ahí como eso, como el caballo que está en su carrera y nada más le ponen la máscara y nada más puede ver para el frente, te olvidas de agarrar como un panorama más amplio, ¿no? Exacto. Y de ver los elementos y realmente prepararse antes de salir a esa batalla, siguiendo la analogía del arte de la guerra, pero me encanta, me quedo con las 5 P's. Y otra cosita antes ya de llegar a la pregunta final es, cuando, o sea, llegas a una posición a donde ya comienzas a reportar, como dije, tal vez a una junta de accionistas que cambia la dinámica y demás, tienes que en algún momento poder, similar y parecido a lo que decías de la ley de Pareto, de ese 80-20, tiene que llegar un momento a donde simplemente, bueno, no es que el tiempo no te da, pero tienes que cuidar mucho ese tiempo o esos recursos que tú tienes disponible, principalmente el tema del tiempo. ¿Cómo has encontrado, qué has encontrado a ti que te funciona para poder mantener esa productividad y cuidar ese recurso limitado que tenemos, que es el tiempo? O sea, disculpe, señora Doriana, ¿usted nos podría acompañar a tal reunión o a tal cosa? O sea, ¿cómo tú haces cómo has encontrado, qué has hecho para decir, sabes que esto sí, esto no, disculpa, no tengo el tiempo? O sea, ¿cómo has hecho para cuidar esa parte? Dicen que saber decir que no es una de las mayores habilidades, pero que nos cuesta mucho a todos, ¿no? Bueno, he tenido que aprender a decir que no. Especialmente hace 2 años, yo acepté ser presidente de la Cámara Americana de Panamá, Ok, de AmCham. en AmCham, ajá, Ujú. Y cuando me propusieron eso la primera vez, yo dije, no, no voy a ser presidente. Después me convencieron y, y me convencieron porque entendí que también como líderes tenemos un rol de poder aportar a la sociedad. Y aceptar ser presidente era una manera en que yo podía aportar a la sociedad panameña. ujú, Y decidí decir que sí, después. Pero, pero después convivir con mi trabajo de gerente de Chevron, más presidente de la Cámara Americana, eso que hablas tenía que acrecentarse, ¿verdad? Porque tenía que poder balancear mi tiempo entre la oficina, AmCham y, y mi vida personal, obviamente, ¿no? Mis hijos, claro, mi casa, mi esposo, o sea, todo. Pero ahí entendí mucho más el tema de delegar, el saber que no es solo delegar, sino es empoderar a los equipos para que hagan cosas y también decir que no. O sea, y poder aprender a ser un poquito más selectivos en qué participar y en qué no, o sea, por analizar y evaluar qué es lo que agrega más valor. claro. Y
no creo que hay como una fórmula perfecta, porque definitivamente va a depender de cada líder. Honestamente creo que hay líderes que quieren tener su agenda bastante más llena y hay Ujú. otros que queremos dedicar, digamos, más tiempo a nuestra parte personal y eso es una decisión de cada cual, Claro. ¿verdad? Entonces no hay una fórmula perfecta, pero yo creo que en la medida que tú lo planificas, yo tengo, por ejemplo, yo planifico como 2 semanas hacia adelante, o sea, Ok. no es hoy lo que voy a hacer mañana, sino 2 semanas de agenda, Claro, básicamente. ajá. Y ahí defino, ¿no? Esto voy, esto no voy. Bueno, esto me va a traer ventas, así que es prioridad. Esto es un seminario que quería atender, por ejemplo, pero ya no voy a ir. Y uno va aprendiendo y va quizás tomando la decisión de lo que uno considera como líder que va a agregar más valor. Claro. Es que este concepto de aprender a decir que no, que creo que mucho nos cuesta, yo personalmente he batallado mucho con eso, o sea, siempre quiero, como que las cosas me parecen interesantes y quiero estar y quiero decir que sí puedo hablar contigo, dale, sí, perfecto, pero hay una persona que sigo desde hace muchos años que él dice que cuando tú dices que no a algo, le dices que sí a otra cosa. O sea, cada vez que tú dices que no a Claro, algo, estás diciendo que sí a otra cosa. Entonces, es como esa claro. batalla interna que uno tiene y cada vez ir Ujú, puliendo más como esa sensibilidad que uno tiene de uno tener ujú. conciencia de lo que vale tu tiempo y que es limitado y entonces comenzar a aprender a que esos Ujú. nos son sí a otras cosas, ¿no? Y verlo tal Claro. vez desde ese punto de vista creo que ayuda mucho. No, y es lo que te sirve para tener ese balance, o sea, porque es decir que no a un seminario de un tema que me gusta y que pudiera aprender algo, pero decir sí a estar con mi hijo. ¿Me explico? O decir sí para estar con mi mamá o con mi papá, Ujú, ¿no? ujú. O con mi esposo. Entonces, al final, yo creo que se redunda en cómo uno quiere administrar su tiempo para realmente encontrar eso que te hace feliz. Claro, como en base a tus prioridades. Creo que Exacto. cada uno tiene sus prioridades y tal vez van cambiando por el tiempo, ¿no? Hay momentos que uno está más enfocado en una cosa y tal vez tus Así hijos es. están más puestos ahí y va variando pero es importante tener esa noción y esa conciencia. Y bueno, ya llegando ahora sí al final de la entrevista, tengo una última pregunta para hacerte. Em, es una pregunta hipotética, es una pregunta que hago a todos los invitados y creo que es una de las partes más entretenidas o que más disfruto de hacer por todo lo que nos han dejado cada uno de los invitados con esta pregunta y es la siguiente. Con Doriana, con quien estoy conversando hoy día, has pasado por una sinfín de experiencias buenas, malas, desaciertos, errores, fracasos, de todo, ¿no? Como es la vida, que es una montaña rusa y de todo hemos aprendido. Y a pesar de que hay momentos que se han sentido muy intensos o de mucha complejidad, somos resilientes como seres humanos y todo lo superamos. Y llenos aquí conversando, a pesar de cada uno lo que haya pasado en su trayecto personal. Sin embargo, en esos momentos de mucha dificultad, de mucha incertidumbre, hubiese sido maravilloso tal vez tener una mano que nos guiase o alguien que nos dijese algo ya conociendo lo que cada uno conoce de su trayecto que ha pasado, o sea, que sabes que las cosas van a pasar y etcétera. La pregunta es, si tú hipotéticamente pudieses viajar al pasado, encontrarte con Doriana en sus 20, más joven, en un momento de mucha incertidumbre, en un momento complejo, y con todo lo que sabes hoy día, acercártele y dejarle un consejo, ¿qué le dirías a tu yo más joven? Bueno, yo le diría a mi yo más joven que más temprano fortaleciera su parte espiritual Wow. y, y su relación, que pues en mi caso como católica, o sea, tu relación con Dios y su relación con ese ser supremo que es ese que te va a dar la mano y el espaldarazo en todos esos momentos difíciles para poder uno encontrar la guía que le permite a uno salir adelante. Entonces, Me si yo pudiera encanta. viajar en el tiempo, eso es lo que haría. Wow, me encanta. Primera persona que pone esa parte espiritual como ese consejo que daría y me fascina. Creo que es para aquellos que somos creyentes, bueno, o si crees en el universo, en lo que sea, creo que Dios. Ujú. esa cercanía o ese contacto
con eso divino, con eso supremo, que es quien, como tú dices, nos da la mano realmente en los momentos difíciles. Qué increíble escuchar que eso es lo que le hubieras aprovechado para decir a esa Oriana más joven. Así que bueno, con eso dicho y con eso último que nos has compartido, te agradezco de verdad mucho por tu tiempo, por venir a compartir con nosotros, con las personas que nos escuchan, con nuestra comunidad. Estoy seguro que esta conversación va a ser de mucho valor. A todas aquellas personas que nos escucharon, que nos vieron, si ya estás aquí, llegaste hasta el final, recuerda suscribirte a los diferentes canales para que cada vez estas conversaciones puedan llegar a más personas con esta intención que tenemos de generar impacto positivo para la gente en Latinoamérica. Y con eso dicho, Doriana, Mm. nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo, nos vemos como siempre el próximo lunes con otro episodio. Bless.